Son las 9, hora canaria, las 10 en la parte española de la península. Me comprometí a grabar todos los días un directo a esta hora y hoy me pilla de marrón, pero que lo flipas. Mañana no hay cole, está mi sobrina en el salón al lado viendo una peli de dibujos animados. Yo no cené, estoy preparándome la cena. Mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones, obsesionados con el fornicio, soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del colegueo de los infieles a Crom. Estaba comentando a la gente que, bueno, mientras no invito a la gente, pues yo digo alguna historia, porque luego los vídeos estos los cuelgo en YouTube. Entonces, mientras no empieza a entrar gente, que TikTok avisa a la gente y todo eso, pues tengo que decir algo, porque si no, después ves el vídeo en YouTube y estás viendo un tío así, parado, hasta que empieza el rollo, no mola. Comentaba, porque me pilla de marrón esto hoy, yo me comprometí a hacer un directo todos los días a las 9, hora canaria, 10 para Baleares y la parte española de la península, y pues hoy me pilla de marrón. O sea, estoy preparando la cena, que no cené aún, y mañana no hay cole. Me di cuenta cuando me dijo eso mi hermana, que hoy es viernes, y tengo a mi sobrina con mi hermana en el salón, aquí al lado, pues viendo una película de dibujos animados. Entonces por eso estoy hablando un poquito más bajo que de costumbre, porque no quiero molestar a mi sobrina que está viendo su película de dibujos animados. Y tengo que estar controlando un poco aquí la comida y estas cosas. Bueno, yo creo que se podrá hacer igual. El directo de ayer, pues había tocado un tema que es el cómo pues pretendo que se financie esto, ¿no? Me parece una parte muy importante de la historia esta de fundar una religión en el 2015. Viendo la cantidad de gente pues que ha dado muchísimo dinero a otras organizaciones religiosas pues para los pobres, ¿no? Y vemos que la pobreza no ha desaparecido, ¿no? Y vemos que otras religiones pues hacen ostentación de unos templos y de unas imágenes religiosas y de unas historietas que pues a veces dices tú que contrasta mucho la opulencia que se ve, ¿no?, con el hecho de que pidan caridad para los pobres, ¿no? Y eso pues a mí me ha hecho reflexionar en su día que si pides dinero para los pobres, puede ser que la estructura que crees, ¿no?, acabe necesitando pobres para sostenerse, ¿no? Entonces pues a raíz, no sé si fue del episodio este que hubo en Haití, ¿no?, o no recuerdo a raíz de qué cosa fue, pues hizo un comunicado oficial en la página de Facebook del Colegueo de los Infieles a Crom diciendo que esta religión nunca pediría dinero para los pobres, pues pensando en esto, en que si sale bien, cuaja y es un proyecto que tiene futuro, pues podría llegar a convertirse en una organización que necesitase pobreza para poder generar ingresos, ¿no?, y sostener toda la organización. Entonces, buscar otras vías, ¿no? En el vídeo de ayer pues comentaba que se pretendía pedir cosas, si se piden, pues para algo en concreto, ¿no? Y ponía pues el ejemplo de hacer estos lives y que si la gente me da moneditas, pues lo de promocionar vídeos de este canal pues sería algo que se sostuviese solo. Entonces pues para que los contenidos de vídeo que hago por TikTok que se refieren a esta organización que fundé, pues para que lleguen a más gente, pues estoy viendo que o promocionas o resulta, y aún así, ¿sabes?, resulta que mis vídeos pues se ven 200 visualizaciones a lo mejor en media hora o en una hora, depende del vídeo, ¿no?, y después dejan de aparecer en para ti prácticamente, ¿no? Entonces pues la manera que veo que ha funcionado pues estos días que lo he probado es promocionar vídeos, ¿no? Y entonces pues se va llegando a más gente.
Para hacer esto, lo que pasa es que yo no tengo un saco de donde saco dinero de manera infinita. Chrome no hace milagros. Eso lo lleva Santa Nómina. Y a mí pues me han echado del trabajo, ¿no? Entonces pues la manera de plantearse esto de una forma lógica es intentar que se autofinancie. Por eso pues lo de hacer estos directos y tal. Y quien quiera pues que me dé una monedita. Si me deis un like de estos, un corazoncito, pues parece ser que el directo llega a más gente. Y por supuesto, si os gusta lo que estoy contando, os gusta verme en directo y estas historias, pues vale y tal. Pero desde luego que nadie se lo tome como una especie de obligación, o que en esta religión que he fundado pues se considera la caridad como una obligación, algo así como en otras religiones, ¿no? Además, pues hay diversos estudios por ahí que plantean, por ejemplo, que esto de la USAID, que es que Estados Unidos ha enviado grano durante muchísimos años a muchos países de África, realmente lo que ha conseguido ha sido que no se desarrolle el sector agrícola en el continente y que pues la gente no produzca, porque si tú cultivas, cuando llegas a vender, resulta que llega la ayuda humanitaria y nadie te compra lo que produces, ¿no? Entonces, hay un debate en torno a eso, a si es perjudicial incluso a largo plazo o no, algo que en principio pues es bueno. Pero bueno, en esta religión consideramos que esto del bien y el mal son dos adverbios que la gente pues se ha flipado mucho con ellos, ¿no? Primero los ha antropomorfizado diciendo que hay gente buena y hay gente mala, y después los han deificado pues creando dioses buenos y sus equivalentes archienemigos malos, malísimos de la muerte, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando planteas las cosas así, que es bueno y que es malo, ¿no? Pues tienes que poner muchísimas excepciones. El ejemplo más simple es lo de matar, ¿no? Matar es malo. Bueno, pero si vienen a por ti, hostia. Robar es malo, pero si tu hijo te está tirando del pantalón porque dice que tiene hambre, dejar morir a tu hijo de hambre por no robar es un dilema moral bastante interesante. Yo robaría. Lo digo así de claro. Yo robaría en una situación así. Antes de que muriera mi hijo, pues robaría, por supuesto. Entonces, el plantearse las cosas tajantemente, esto es malo o esto es bueno, pues es que el mundo es más complicado que eso. Y el ejemplo este que acabo de poner de la ayuda en grano y tal, ayuda humanitaria, si tú envías ayuda humanitaria, grano, productos agrícolas y todo esto, puede darse lo que se está viendo, que es que la gente pues no tenga opción de desarrollarse económicamente, porque no puede vender su producción agrícola, porque no puede competir contra algo pues que se reparte de forma gratuita, ¿no? Entonces, uno de los principales motores iniciales de desarrollo de cualquier país es su agricultura. Si tienes un país que no tiene infraestructura, que para eso hace falta dinero, lo primero que vas a desarrollar, lo primero que vas a vender, lo primero con lo que se va a comerciar, lo primero que va a impulsar la economía de ese país es la agricultura y la ganadería. O sea, lo tradicional, lo que requiere a lo mejor más esfuerzo por parte de cada campesino y de cada ganadero, porque no tienen dinero para medios, para como maquinaria o cosas así, pero es algo de donde empezar a rascar. Y a partir de ahí, cuando se genere movimiento económico, pues empezar a crecer como país y todo esto, ¿no? Entonces, existe este debate de que hasta qué punto ha resultado pernicioso el envío masivo de ayuda humanitaria, que hay quien señala además que se ha hecho durante todos estos años de forma bastante hipócrita, porque lo que se ha enviado han sido excedentes agrarios que han permitido sostener los precios en los países donantes. Entonces, cuando uno analiza las cosas así, no se sabe hasta qué punto algo que aparentemente en principio es bueno,
pues ha causado muchísimos trastornos y han impedido pues el desarrollo de muchísimos países, ¿no? Algo que en principio, ya os digo, es bueno y tal, ¿no? Pero es que las cosas no son tan simples. Y bueno y malo, ya os digo, en esta religión consideramos que son dos adverbios y que describen cosas y que las cosas a veces son más complicadas de lo que el primer vistazo nos ofrece. Entonces, etiquetar cosas como bueno, como malo, o a personas como buenas o como malas, así, sin más, del tirón, y ponerles el San Benito, ¿no? Que es una expresión que surge de la Inquisición española en este país, pues, y ya está. Pues, a la larga, si estamos pensando en el desarrollo de la especie, pues hay que ir abandonando esos paradigmas que llevan milenios implantados y que nos han traído hasta aquí, pero probablemente no nos permitan avanzar mucho más. Y hay que tener en cuenta que si miramos la historia del hombre, pues se ha caracterizado por muchísimas guerras. Y las guerras, ojo, las guerras han impulsado muchísimo el desarrollo científico-tecnológico. Pero lo han hecho con tanto éxito que hoy en día pues estamos en un momento tecnológico y científico, ¿no? En el que las armas son tan potentes que pueden acabar con la vida de nuestra especie en el planeta. Entonces quizá sea el momento de replantearse unos modelos y unas historias implantadas culturalmente, muchísimas, a través de las religiones, y que en estos momentos no podemos permitirnos el lujo de entrar en ciclos de guerra, conquista, desarrollo económico-social, decadencia, crisis y otra guerra. Porque cada vez las guerras son más jodidas, porque ya os digo que la herramienta que se maneja hoy en una guerra pues tiene una potencia de destrucción que desde luego no había hace 2000 años. Entonces llega el momento de adaptarse a esta situación o desaparecer como especie del planeta, que bueno, no sería la primera especie que desaparece del planeta, y probablemente en unos millones de años pues habría otra especie dominando este planeta como antes la dominaron los dinosaurios. Y pues no sé, a lo mejor algún insecto arqueólogo dentro de 4 millones de años pues encuentra un Batmóvil y sitúa en el mapa la ciudad de Gotham. Nunca se sabe. Cuando se habla de estas cosas, ¿no?, de la vida como algo general, pues hablamos de millones de años. O sea que la escala en la que nos tenemos que mover pues es muy amplia y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y además estamos en un momento histórico bastante jodido, porque yo cuando era crío había un tema de los Maiden que se titulaba 2 Minutes to Midnight, ¿no? Y hacía referencia a un reloj que unos científicos pues crearon como una especie de manera de medir riesgo, ¿no? Que decía como cuán cerca estaba la humanidad de destruirse por una tercera guerra mundial pues en la que se empleasen armas nucleares. Y en los años 80 ese reloj se decía que estaba a 2 minutos de una guerra nuclear. Pues últimamente, debido a los diversos conflictos que, bueno, estáis todos hartos de ver por todas las noticias de todos los medios de comunicación, pues parece ser que la cosa ha bajado del minuto. Entonces yo creo que es un buen momento para reflexionar cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Y no es algo de ayer ni de antes de ayer, son dinámicas que se llevan arrastrando desde hace miles de años, ¿no? Y es algo que a mí me ha resultado muy evidente, siempre no, pero desde hace muchísimos años, cuando me paré a reflexionar lo parecidas que son las telenovelas a las tragedias griegas, ¿no? Entonces, cuando te encuentras que lo que se cuenta, lo que
define un poco, ¿no?, la realidad de la gente, del día a día, lo que le interesa a la gente, ¿no?, los culebrones y todas estas historias. Y ves que eso es algo que ha tenido una continuidad con lo que se contaba la gente hace miles de años, porque la Grecia clásica pues es algo que ocurrió hace miles de años, ¿no? Y ves que no han cambiado muchísimas cosas, que siguen teniendo plena vigencia, porque de hecho, si antes se representaban tragedias con esas temáticas, ¿no?, y esos giros de guión y esos argumentos en teatros griegos, y ahora pues los mismos argumentos, los mismos giros de guión, los mismos personajes tipo, pues te las encuentras en las telenovelas y en estas historias, pues te das cuenta que la humanidad en estos años ha avanzado en muchísimas cosas y en otras nada en absoluto. Entonces, quizá estos ciclos de guerras y estas historias tan pues peligrosas, llegados a este punto de desarrollo tecnológico, pues igual tienen raíces en cosas que no se han tocado durante miles de años, porque no interesa tocarlas, ¿no?, porque no se han planteado alternativas viables, ¿no?, y hay cosas pues que molestan a muchísima gente, ¿no?, el que se plantee siquiera el dudar sobre esas cosas, ¿no? Entonces, cuando estás en una situación así, de que se plantea el que ciertas ideas son peligrosas, ¿no?, lo que haces es estancarte. Mi arroz está listo, parece. Voy a dejar apagar el fuego y dejarlo reposar un rato. Y creo que comeré cuando acabe esto. Yo qué sé, pues depende del hambre que me dé mientras estoy hablando. Que bueno, mientras estás hablando, estás ocupado y no piensas en esas cosas. Entonces, claro, yo veo pues lógico que el hecho de fundar una religión pues se ha visto, además una religión que no comparte los valores del abrahamismo, que es lo que está establecido aquí en Occidente. Yo comprendo que a muchos sectores pues, que han medrado dentro de un determinado modelo que se mueve con unos esquemas bastante rígidos, pues sientan miedo, ¿no?, a que esto suponga una amenaza a lo que ellos conocen, ¿no?, a lo que les ha permitido llegar donde están, lo que les permite mantenerse donde están, y que lo consideren una amenaza y todo esto, y entonces pues se pongan trabas a que algo que pueda amenazar eso pues se instale, crezca o yo qué sé. Pero bueno, históricamente las implantaciones de religiones pues han sido una cosa bastante violenta. Pues bueno, depende, porque hay quien dice que el cristianismo pues lo inventó el emperador este que se declaró católico, ¿no?, y que pues cuando lo hizo pues se inventaron la gente a la que le encargó el curro pues los 300 años anteriores en un alarde de lo que hoy conocemos como fake news, ¿no? No tengo tampoco una prueba sólida de esto, ¿no?, pero vamos, dudo mucho de la existencia de esto que dicen los cristianos del Jesús histórico, porque de ser así, alguien que hacía milagros del tipo curar la lepra y resucitar muertos y curar cegueras y cosas así, pues Constantino, sí. Dudo mucho que alguien que en la ruta de la seda hiciese algo así, pues la noticia no se extendiese rápidamente y que pues no hubiese registros de caravanas que se hubiesen organizado pues desde la India o desde China pues para ir a curarse a este tío que era tan máquina, ¿no? Entonces por eso me extraña mucho que me vengan con movidas del Jesús histórico, porque toda la información que hay sobre el tal Jesús este pues viene de los copistas, ¿no?, y de pues también los escribas musulmanes de la época, que no podemos olvidar que los musulmanes consideran que Jesús era otro profeta. Pista chamán, por supuesto, tienes siempre la puerta abierta.
Aquí nadie te obliga a venir ni a permanecer, por supuestísimo. Un saludo. Y hablaba todo esto, se me ha ido un poco así la fresa hasta aquí, de lo de la financiación de estas historias, ¿no? Y la Iglesia, pues bueno, es un ejemplo bueno de esto, ¿no? De que han pedido pasta para los pobres durante milenios, ¿no? Y parece ser que necesita miseria, ¿no? Para sostenerse, o sea, esa es la impresión que da, porque los países católicos pues no destacan especialmente por su desarrollo económico, técnico, innovador y todas estas historias. O sea, gran parte del tercer mundo de este planeta es católico. Entonces, pues, da que pensar, ¿no? Gran parte del mundo, pues, que en los últimos 200 años, pues, se ha erigido como el primer mundo, ¿no? Y a partir del bacalao, pues, era protestante, ¿no? Entonces, eso, pues, pese a muchos lastres, también permitió que se establecieran cosas como lo de la libertad religiosa y que no se persiguiese a la gente por sus ideas, ¿no? Y eso posibilitó, pues, el desarrollo científico-técnico de la época esta, en la que la Iglesia condenó a Galileo, ¿no? Pues en esa misma época, en países donde no se practicaba un catolicismo como el que se practicaba en otros países, pues ahí se desarrollaron mucho los avances filosóficos, los avances técnicos, los avances científicos, y pues eso fue lo que acabó, pues, haciendo sostenible y que cuajase lo que se llamó como revolución industrial, ¿no? Evidentemente podéis imaginar que alguien que inventase una máquina de vapor en España pues corría mucho riesgo de verse en las manos de la Inquisición por brujo. Eso hubiese sido muy fácil en aquella época. Entonces, evidentemente, eso no se podría haber producido en este país debido, pues, al control de la Iglesia, pues, de las ideas peligrosas, ¿no? Entonces, por eso se desarrolló en la Inglaterra de aquella época y no aquí, y por eso, pues, el Imperio Británico, pues, pudo surgir, pudo establecerse y pudo crecer y extenderse como se extendió. Y un poco de eso, pues, fue lo que explica, pues, que Estados Unidos después, pues, creciese tanto y se haya hecho hegemón mundial hasta ahora, ¿no? Pero en Asia, China tenía históricamente, pues, una economía muy, muy fuerte, un imperio antiquísimo, ¿no? Tiene otros problemas, tiene otros problemas que ahora, pues, no son evidentes porque están teniendo un desarrollo económico brutalmente arrasador, ¿no? Que están contagiando además a muchos países que antes se consideraban del tercer mundo, que estaban en Asia, ¿no? Y que ahora, pues, están saliendo de la miseria, pues, a marchas forzadas, muchos de ellos, ¿no? Pues en parte arrastrados por el desarrollo económico chino. Y tienen otros problemas, eso sí que es cierto. Y tienen orígenes similares porque si uno se para a pensar en los valores confucianos, ¿no? Y después los valores de las religiones del libro aquí en Occidente, hay demasiadas cosas que coinciden demasiado. Y es muy curioso que estas religiones, pues, surgiesen justo en la ruta de la seda. Pueden ser coincidencias, yo no te digo que no, pero también puede ser que a través de la ruta de la seda hubiesen ido permeando, ¿no? Pues diversas historias procedientes del lejano oriente y que allí cuajasen, se adaptasen al entorno, ¿no? Y tomasen una forma peculiar, pues,
que ha permitido que las religiones y la cultura europea pues beban de cosas que había planteado Lao Tse o que había planteado Confucio miles de años antes. Porque no estoy muy seguro, y voy a dar cifras muy gruesas, pero quizá esto alguien lo puede comprobar por ahí, así a ojo, muy a ojo, igual el desarrollo del taoísmo y del confucianismo pues es unos 2000 años anterior al cristianismo. Y no sé, pues, como cuánta información habrá ido en un sentido y en otro, y como cuánto habrá influido en esas historias pues el desarrollo del zoroastrismo. No os tengo muy claro eso de las fechas, ¿no? Y de si el zoroastrismo acabó llegando a China y a partir de ahí pues se adapta al terreno y de ahí surgen el confucianismo y el taoísmo, o son más antiguos que el zoroastrismo. Pero estamos hablando de una ruta comercial y de comunicación pues importantísima en la masa terrestre emergida más grande del planeta. Entonces, pues, el pretender que los países dibujan su frontera y eso es una cosa aislada, pues para alguien que vive a 30 kilómetros de Portugal tiene poco sentido. Tiene poco sentido, lo siento, sí, esto es España, aquello es Portugal, pero siempre hay comunicación entre un país y el otro, ¿no? Y siempre ha habido a lo largo de la historia y en la prehistoria gente que ha viajado y ha viajado muchísimo. Aquí en Galicia yo vi un espigón fenicio. Estamos hablando de muchísimos años atrás y estamos hablando de una gente que venía de la actual Libia y pedazo viaje, con unos medios que a la gente pues le parecerá imposible incluso, ¿no? Pero sí se ha viajado muchísimo y entonces con la gente que viaja pues viajan historias, viajan fenómenos culturales, viajan ideas, viajan muchas cosas, ¿no? Y entonces pretender esto de dibujar la antigüedad en determinadas zonas como algo aislado, a mí me parece pues bastante ridículo. De hecho, yo creo que cuando Gengis Khan entró en Bagdad, ¿no? Pues eso afectó mucho a que después aquí en la península, pues al estar tan debilitado el imperio que se había montado el Islam, pues aquí se pudiese producir lo que luego se llamó la Reconquista. ¿Por qué? Porque se había dado un golpe al puñetero corazón del imperio que se habían currado los musulmanes. Entonces, se habla mucho del globalismo y tal y que igual, y parece que es algo de hace 2 telediarios. Vale, ahora las cosas son muchísimo más rápidas, pero el mundo siempre ha estado conectado. Quizá más lentamente, quizá los procesos a otra escala, pero siempre ha estado conectado. Entonces, cuando fundo una religión, no, pues me planteo mucho este tipo de cosas, ¿no? Cómo nos vemos, porque esto de que pensar que el hombre es el centro de todas las cosas es algo que influye mucho en cómo nos relacionamos en nosotros y cómo nos relacionamos con el medio. Y es algo que veo en muchísimas sociedades a lo largo del planeta, salvo quizá algo que ahora se llama pueblos originarios y que en su día se llamaba salvajes, ¿no? Los blanquitos siempre hemos sido muy guays, ¿no? Y hemos civilizado todo, ¿no? Pero quizá se ha perdido mucho saber de mucha gente por este desprecio de creerse pues civilizados, ¿no? De ser mejores que ellos. Y quizás se ha perdido mucho conocimiento en el camino que nos vendría muy bien ahora y a partir de ahora. Y desde luego la relación con el medio de estas culturas, digamos culturas precolombinas en América, por ejemplo, pues ha sido muy distinto del que se ha producido aquí en Afroeuroasia.
Y yo considero muy relevante esto de que a partir de lo que se ha llamado el descubrimiento de América, que bueno, es el contacto entre los europeos y esas culturas, hay que tener en cuenta una cosa que me parece muy relevante, y es que de allí se trajeron una cantidad y una variedad de alimentos tan heavy que a día de hoy marcan todas las culturas culinarias del planeta. En China, en el Extremo Oriente, en toda Europa, en toda África, se usa pimiento, se usa tomate, se usan patatas, se usan muchísimos alimentos que el resto de la humanidad conoció en esa época. Y estas culturas precolombinas, ¿no?, que los españoles y otros europeos pues han despreciado y salvajes, ¿no?, pues han ofrecido a la humanidad la variedad alimentaria que tenemos hoy. Hoy muy pocas, no, poquísimas, no sé qué cocinas habrá en el mundo que no usen cosas que vienen de allí. O sea, es que ha sido global. ¿Por qué? Porque es una gente que miraba el mundo de otra manera. Estamos hablando de muchos sitios en los que no había el sentido del concepto propiedad de la tierra, por ejemplo. En Hawái no existía el concepto propiedad de la tierra, por ejemplo, ¿no? Y como hay en otras culturas. Entonces eso marca mucho la manera en la que el hombre se relaciona con el medio. Y no estoy diciendo que esto de la propiedad de la tierra sea algo bueno, algo a eliminar, algo tal. Hay que ver qué es viable, qué se puede hacer, ¿no? Y desde luego, pues, con mucho cuidado. Yo hablo de prueba y error, ¿no? Y de eso, de fundamentar las cosas, pues, en la práctica. Yo es que tengo una formación... yo estudié ingeniería técnica en explotaciones forestales, suspendí muchas cosas, ¿no? Y de hecho no me saqué el título, la planté, pero creo que la manera de averiguar cosas, de investigar realmente, es prueba y error, ¿no? Que es como ha avanzado el método científico, ¿no? Y que, pues, que es la forma que yo creo que nos ha permitido acercarnos a algo que podamos llamar verdad, ¿no?, de una manera más eficiente. Entonces, claro, cuando hablamos de este tipo de temas, evidentemente, no podemos ponernos a hacer prueba y error a la bestia, ¿no? Pues ahora acabamos con el matrimonio como institución y pues montamos una poliandria y todas las tías que cojan a 4 tíos, ¿no?, y que monten núcleos familiares así. Y a ver qué sale. No te puedes plantear las cosas así, pero puedes desestabilizar por completo el sistema que está funcionando hasta ahora para probar algo nuevo, ¿no? No puedes... yo es que además soy mecánico, ¿no? Entonces cuando un motor se estropea, yo me planteo ver qué pieza falla ahí, ¿no? E intentar, pues, muchas veces es desmontar, limpiar y volver a montar, ¿no? Y otras veces, pues a lo mejor es una junta que pierde, ¿no? Otras veces sí, tienes que cambiar la pieza. Pero yo la manera de afrontar el problema, pues por eso, por cuál ha sido mi profesión estos años, es esa. No destruir todo el motor y construir un motor nuevo de cero, ¿no? Y habrá cosas, pues, que no se puedan sostener y habrá que sustituir por completo. Pero lo que me planteo yo es que si tienes que destruir un modelo, tienes que tener un modelo alternativo y además que funcione, ¿no? Porque si no, para eso te quedas como estás. Entonces, hay que ver, pues eso, la aspiración de esta religión es generar comunidades y los experimentos en casa y con gaseosa, es decir, grupos de población lo más insertos posibles en el resto de la sociedad y que, pues, se prueben muchísimas cosas. Y lo que funcione, pues extenderlo. Y lo que no funcione, pues corregirlo o pasar de eso. Pero
La idea es ir avanzando, no quedarnos aquí. Por ejemplo, dice la gente, ¿no? La democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que se conoce. Y parece que hay que tragar con eso, tal como está, que no es perfecta, pero es el mejor sistema que se conoce, pero da la impresión de que se veta cualquier intento de mejorar ese sistema, ¿no? O de encontrar otro sistema. Me dicen por aquí progresismo, comunismo y tal. Esta gente es la hostia. Primero, la idea de vincular el progresismo a la izquierda, ¿no? ¿Qué entendemos por palabra progreso? Pues palabra progreso es precisamente, bueno, yo creo que sí, estoy de acuerdo en esto del progresismo, en que estamos aquí y queremos que el futuro sea mejor que lo que tenemos aquí ahora, ¿no? O sea, una de las aspiraciones que hay en todo el planeta, en muchísimos países, es lo de entrar en el espacio, ¿no? Y pues salir del planeta y establecernos en otros planetas. La gente, o sea, conquistar el espacio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empezar a movernos por ahí fuera del planeta. Entonces, pues eso es un proyecto a nivel global que tienen, pues, desde que el hombre salió de la Tierra, ¿no? Desde Yuri Gagarin y pues el Neil Armstrong que puso un pie en la luna y todo esto, pues la gente tiene esa inquietud, ¿no? Se plantea pues como un proyecto a largo plazo. Eso es progresismo, ¿no? Eso es salir de la situación en la que estamos ahora, pues a una situación que se plantea como mejor. Pues eso es progresismo. Evidentemente, que cada vez haya más enfermedades que ya no sean mortales, que cada vez se puedan curar más enfermedades, eso es progresismo. Yo no sé qué tiene la gente en contra del progreso, ¿no? Comunismo, socialismo. El comunismo y el socialismo, pues, no tienen nada que ver con el progreso. El comunismo sobre el comunismo es un modelo económico, sobre todo alternativo, pues que yo creo además que ha quedado bastante acreditado, pues que no ha sido muy eficaz. De hecho, el desarrollo de China, pues, se fundamenta en los últimos años en dejar atrás el maoísmo y meterse en un capitalismo muy salvaje además. Que sí, que gobierna el Partido Comunista, pues, vale, pero la economía china, que ahora está arrasando pues con todo, está pues a punto de sobrepasar la estadounidense, pues no, lo siento, es una economía capitalista. Y además, quizás sea más capitalista que la economía occidental, la economía china. Porque en China, claro, se produjo la revolución, se produjo pues, la implantación de diversas medidas comunistas que, bueno, no acaban cuajando. Y es lo que comentaba antes, ¿no? China fue un gigantesco experimento social, ¿no? En un país enorme, que China es unas 8 veces Europa, y un país además pues de los más poblados del planeta. Y ahí rompieron el motor y construyeron uno nuevo de cero. ¿Qué pasa? Prueba y error, y han cometido, pues, han probado muchas cosas, se han equivocado muchísimas veces, y los errores que han tenido que pagar, ojo, estamos hablando de hambrunas, estamos hablando de muchísima gente muerta, ha sido muy duro para China todos esos errores que han cometido, ¿no? Y después, pues se han puesto con lo del capitalismo. ¿Qué pasa? En el momento en el que China se pone con el capitalismo, no había grandes familias de terratenientes, no había condes, no había duques, no había muchas cosas que hay en Occidente, ¿no?
Cuando empieza el capitalismo en Occidente, pues sale después del Estado moderno, donde aún pervivían muchas instituciones y muchas historias propias del feudalismo. Entonces, esta gente, pues también posicionada socialmente, por supuesto, que han limitado mucho el crecimiento de nuevas empresas así de la nada, porque han querido controlar sectores y han controlado sectores. Hemos visto mucho este tipo de movidas aquí en España, por ejemplo. La gente que se posicionó bien en el franquismo y tal y que cual, pues son quienes parten el bacalao, y gente, ¿no?, que a lo mejor emprende su movida y cuando empieza a crecer y la cosa se pone en seria, pues como se le crucen los cables a alguien, pues le meten un machetazo en las rodillas y lo tumban, ¿no? Y eso puede explicar un poco lo que pasó al tío que hizo Pocoyo, ¿no?, una serie de dibujos animados que tuvo mucho éxito. El tío se puso a hacer merchandising y en cuanto empezó a crecer un poco, lo reventaron y se lo tiraron abajo. ¿Qué pasa? En China, pues no hay, o no están acusados a lo mejor, pues este tipo, ¿no?, de gente ya muy acomodada y que, pues, es más cómodo cuando vives en una posición dentro además de una pirámide social, pues que son los tipos de modelos sociales con los que estamos trabajando actualmente. Pues si estás en una parte elevada de la pirámide social, es mucho más cómodo impedir que la gente ascienda, ¿no?, que el hecho de currar tú para salir más adelante, ¿no?, y mantenerte en tu posición, si asumimos esto de que hay libre competencia. Realmente a la gente, cuando llega a una determinada posición, precisamente lo que le interesa es eliminar toda la competencia posible. Entonces, cuando un sistema se adapta a gente que elimina toda la competencia posible, cada vez es más difícil competir con gente que está establecida y cada vez pues se inmoviliza el desarrollo económico y el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico y el desarrollo social. ¿Qué pasa en China? Pues con esto de la revolución se descabezó por completo toda la pirámide social, ¿no? Y toda la gente que ha salido en China, todos los multimillonarios que han salido en China, ¿no?, pues son de esta generación o anterior. No es gente que ha heredado su fortuna de sus tatarabuelos. Es gente pues que ha salido de la nada, porque ahí sí se hizo tabla rasa. De hecho, bueno, de la nada no, han salido de la miseria, porque lo que generó el comunismo en China, pues ya os digo, muchos experimentos que fallaron y los errores se pagaron carísimos. Hambrunas y la cosa estuvo muy jodida. Entonces, no es que hayan salido de abajo, es que han salido de la miseria. Y estoy hablando de gente que hoy en día pues conduce Lamborghinis y tienen unos villorrios que te cagas en Shanghái, que es una de las ciudades más caras del mundo. Entonces no es lo mismo el capitalismo que surge en China que el que hay en Occidente, por supuesto. Entonces, dice aquí, comunismo, socialismo, vamos a ver, yo soy profundamente capitalista. ¿En qué sentido? En el sentido de que el capitalismo lo veo como un motor. La gente pues mezcla mucho las cosas y todo eso. Pero yo es que el capitalismo lo veo como un sistema económico. Además, hay gente que se flipa después con estas historias y se toca o yo qué sé. Pero el capitalismo es un sistema económico, only, ¿no? Después se planteó en un momento histórico el comunismo y es otro motor distinto que se fundamentaba en la economía dirigida, en lo de los planes quinquenales, ¿no?, y en la planificación económica. Y eso pues se probó, la teoría pintaba muy bien, pero a la hora de llevarlo a la práctica pues no cuajó, no salió. Y de hecho pues China despegó en cuanto lo dejó y se puso con el capitalismo.
por mucho que se llame Partido Comunista. Entonces, pues, y de hecho, pues, es el sitio donde mejor ha funcionado el capitalismo. Quizá porque es el sitio donde más se ha podido implantar, pues al no tener gente que con mucho poder y que cortase esto de la libre empresa y el libre mercado y la libre competencia. En China, una empresa quiebra y se va a la mierda. En España, una empresa quiebra y tenemos que ir todos con nuestro dinero a rescatarla. ¿Qué coño de capitalismo es ese? Eso no es capitalismo. Un capitalismo de libre empresa y libre mercado, si un banco quiebra, ese banco cae. No se rescata. Y aquí hemos visto pues, que unas veces sí y otras veces no. Depende de a nuestros magníficos miembros de nuestra gloriosa élite, ¿no? Pues según les apetezca. Entonces, según les apetezca, pues se pueden rescatar todas las cajas de ahorro, ¿no? O se puede vender por €1 el sexto banco del país. ¿Eso es comunismo o qué coño es? ¿Eso es economía dirigida o libre empresa, libre mercado? ¿No? A mí viene la gente contando unas historias muy extrañas. Y se supone que además me tengo que creer las consignas que me sueltan por aquí, porque lo que me están soltando es consignas. No me están aportando nada por aquí, vamos. Pero bueno, si son felices soltando consignas, a mí no me molesta que suelten consignas. Yo creo firmemente en la libertad de expresión. ¿Qué sucede? Que dentro de la libertad de expresión está implícito el derecho a réplica, ¿no? Pero vamos, quien se crea que soy comunista porque no soy fascista, pues está equivocado. Claro que uno de los principios de la propaganda de Goebbels establece el enemigo único, y es simplificar a todo el que no piensa como yo, ¿no? Y ponerle la misma etiqueta para que la gente no se complique. Entonces, claro, para un fascista, todo aquel que no sea fascista es un rojo, pero yo de comunista no tengo nada. Es más, yo fundo una religión, ¿no? Y desde luego, alguien que funda algo es un emprendedor. Un emprendedor no es alguien que es nieto, tataranieto de un funcionario público del Estado y que ha nacido ya con la oposición aprobada. Eso no es un emprendedor, Y eso, pues, es muy parecido al sistema comunista. O sea, de hecho, en una economía planificada, pues tienen estados muy fuertes con muchísimos funcionarios. Eso es pues más cercano a un modelo comunista que el que la gente, crear un modelo social en el que la gente pueda emprender, ¿no? Y aquí le puedes preguntar a cualquier autónomo lo fácil que ha sido históricamente emprender en España, ¿no? A lo mejor alguien me va a decir que los autónomos vivían muy bien con Franco o con los gobiernos de derecha de este país. A lo mejor alguien tiene los cojones de soltarme esa burrada. ¿Cuántas empresas desde el franquismo hasta ahora han salido de eso, de un autónomo, y han tenido la oportunidad de crecer, ¿no? Y llegar a ser grandes empresas, sin contar con el visto bueno de las grandes familias de este país? ¿Cuántas empresas han salido de este país desde el franquismo hasta ahora? ¿Cuántas empresas han salido de la nada de un autónomo desde el franquismo hasta ahora sin contar con el visto bueno del Opus Dei? ¿Cuántas? ¿Qué derecha tenemos en este país? O sea, la derecha que tenemos en este país parece que es una derecha feudalista, ¿no? O sea, hablan de progresismo, ¿no? Y lo que parece que esta gente lo que plantea es el retrogradismo, ¿no? Lo que plantean son medievalistas, ¿no? Parece. Me dicen aquí, viva Puigdemont. Pues, si no tenéis nada más que ofrecer
que eslogans, ¿no? Y eso, etiquetitas de cortapega, ¿no? Pues me resulta un poco triste, ¿no? Que esté hablando de unas cosas y que es que no tenéis ningún triste argumento y lo único que tenéis son etiquetas, pegatinitas, ¿no? Eslogans, pues como muchos comunistas, ¿eh? Lo mismo, además, ¿eh? Hay mucha gente de abajo el patrón, bueno, pues viva Puigdemont, es lo mismo. O sea, estáis soltando eslóganes vacíos. Pues muy bien, ¿no? Y después yo me he cruzado con mucho comunista y mucha gente me decía, no, el comunismo no se ha aplicado nunca. Bueno, yo como os acabo de explicar, el capitalismo tampoco, ¿eh? ¿Y qué sucede? Que me vienen con eslogans, ¿no? Y con, no, porque lo decía Bakunin, no, porque lo decía tal, Pascual, no sé qué, no sé cuánto, que a mí me suena a cosas, ¿no? Lo que decía San Andrés o San Agustín. Me vienen con las mismas movidas, ¿no? O sea que, pues... Y además esto, lo que me comenta aquí, voy a ponerme las gafas a ver si veo... Diamante 36 o CAP, no sé si es túnico o tal, ¿no? El sentido crítico no se prodiga mucho en los extremos. Claro, los extremos, o sea, y además, y a veces en el centro también. Yo cuando veo que la gente empieza a soltar eslogans, ¿no? Frases prefabricadas, noticias de estas de marca Hacendado o del todo a 100, ¿sabes? No sé qué, no sé cuánto, 15.000 millones de euros nos va a costar esto, tal, no sé qué, no cuánto. Pero, ¿me estás diciendo esto? Como pretendiendo que yo me lo tengo que creer por cojones, ¿no? Y además hay cosas que yo no sé si la gente que me suelta todo lo que me suelta se cree realmente lo que me está contando. Porque me da la risa muchas de las cosas que me cuentan, ¿eh? Y realmente si se creen lo que me están contando, me da mucha pena. O sea, y me decía alguien, ¿no? Que si odio yo, tal, uno, me hacen reír, ¿no? La verdad es que sí, tienen cosas que, que te escojonas, ¿no? Del nivel de surrealismo y de incoherencia que se maneja la peña, ¿no? Yo no puedo odiar algo, pues que la verdad me escojono. Es algo, lo de escojonarme de las cosas, pues me dificulta mucho la tarea esta de odiar, ¿no? Y después en esta religión además consideramos que esto de que no hay gente mala ni hay gente buena, o sea, es gente, ¿no? Hijos de puta los hay en todos lados, con los hay que contar también, ¿no? Y después yo, buena gente, pues hay mucha buena gente de la que yo no me fiaría jamás, ¿eh? Hostia. Y los buenos ganan todas las guerras, ¿no? Entonces, a mí esto de que alguien, pues, tiene razón porque son los buenos, ¿no? Y los malos son los otros, ¿no? Pues me da mucho la risa. Me da mucho la risa. O sea, yo, sí, yo he fundado una religión, establezco dogmas, ¿no? Proponen todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Es el dogma central de esta religión y a partir de ahí se desarrolla todo, ¿no? Pero planteo dogmas como que todos somos distintos y en eso somos todos iguales, ¿no? Planteo el mandamiento pi, ¿no? De todos los seres vivos tienen la obligación de sobrevivir y el incumplimiento de esta obligación pues se paga con la muerte, ¿no? Y que como corolario de esto, pues todos los seres vivos tienen derecho a jugarse el pellejo y ese es un derecho natural, el que consideramos natural de verdad, ¿no? Y que además es insustraíble porque no hay ningún método de represión que pueda limitar ese derecho, ¿no? Entonces, yo planteo ese tipo de cosas y son dogmas. Y los planteo desde un punto de vista dogmático, por supuesto. Y se pueden considerar eslogans. Yo soy responsable de la coherencia de estas cosas, ¿no? Y alguien puede tratar de rebatírmelo. Pero si me lo rebate, pues con otros eslogans, ¿no? Pues mira, entenderá la gente que sí tiene derecho a decirme lo que quiera, pero yo tengo derecho a partirme la caja cuando me dicen estupideces. Y yo he estado 20 años en las Fuerzas Armadas, yo he convivido con muchísima gente de ideas de muy extrema derecha, ¿no? Hemos sacado trabajo adelante juntos.
y no he tenido ningún problema serio de convivencia con ninguno. Hemos tenido momentos de tener discusiones, pues hablamos de empezar suave, ¿no? De una discusión, yo en principio decir, espera, para posicionarnos los dos, cada uno en su sitio, que sepas con quién estás hablando y de qué vamos a hablar, yo parto de la base de que Franco fue un traidor. Porque aunque lo llames glorioso alzamiento nacional, una sublevación es un acto de traición en un militar aquí, en China, ahora y hace 2000 años. Y imaginar empezar una discusión con alguien que tiene ideas de extrema derecha de esa forma, pues sin problema. Y hemos discutido, nos hemos llamado de todo, se nos ha hinchado la vena de aquí muchísimo. Y hasta que llegara un punto en donde ya la cosa pues podía degenerar, decir, paramos, un par de agüitas minerales aquí. Y paramos y tal. Y con esa gente yo he trabajado sin ningún problema después de haber tenido pues discusiones muy intensas, porque además yo también soy muy vehemente, ¿no? Y gritarnos y todo eso, pero es que la gente es mucho más que sus ideas. Y eso parece que la peña se olvida de esto, ¿no? Y sobre todo, desde los extremismos se alimenta mucho el odio, al contrario, ¿no? Y el odio es algo que te envenena por dentro, ¿no? Y pues sí, en algún momento puede resultarte útil porque estás en una situación desesperada y el odio pues te puede alimentar, dar energías para salir de ello, para seguir adelante. Yo no rechazo el odio, ¿no? Es un sentimiento humano como otro cualquiera. Lo que pasa es que hay que aprender a gestionarlo. Y si te dejas llevar por él, te envenena la puta vida. Pero parece que se está alimentando el odio. Y hay gente que, pues, que vive odiando, no sé, y alimenta ese odio contra todo lo diferente, pues en cuanto que puede. Bueno, pues a mí me dan pena, porque si dejas que el odio que te controle, te emponzoña la vida, ¿no? Entonces, pues lo considero una estrategia vital poco deseable, ¿no? Porque te jode más de lo que te aporta. A lo mejor en algún momento puntual, sí, el odio te puede ayudar, pero como constante y alimentándolo a diario y todo eso, te amarga, joder. Te amarga la puta vida. Pero bueno, yo respeto muchísimo lo que crean otras personas, ¿no? Y tenemos un dogma en esta religión que dice, si no crees en Chrome es tu puto problema. Chrome tiene la autoestima muy alta, Chrome no ordena que lo quieran, ¿eh? Si no crees en Chrome, cuando mueras nadie te va a castigar, ni historias así. Y desde luego, la gente, si quiere vivir su vida alimentando odio a todo lo diferente, es su vida, su puto problema. Que se den latigazos por lo que quieran. O sea, si tú quieres odiarlo todo y estar todo el día jroña, y así encabronado todo el puto día, es tu vida. Yo no me meto ahí. Vive tu vida como quieras. Mientras a mí no me afecte, idea. Libertad de expresión, a mí me da igual que se junten todos los fachas del país y vengan aquí a decirme cosas, ¿no? Pues, yo no tengo obligación de contestar a tonterías, entonces si me aburro o veo alguna especialmente interesante, igual replico, pero si no, pues paso. O sea, puedes escribir por aquí Sátrapa Sánchez y los eslogans, ¿sabes?, que te repartan en ese momento, que yo veré si te contesto o no, ¿no? Pero vamos, yo no tengo obligación de eso. Y desde luego no tengo obligación a creerme lo que me dicen. Y desde luego nadie me puede obligar a que no me escojone con las gilipolleces que me cuentan. Además, ya os digo, ahora quien me suelta estas gilipolleces no es mi compañero, que tengo que mirar porque no menoscabar su autoestima o no perturbar su estabilidad psicológica, por decirlo de alguna manera, no hacer que no se sienta humillado y todas estas cosas, que son cosas que tienes en cuenta cuando estás hablando con un compañero, porque tu culo está en su mano y su culo está en tus manos y tenéis que ver unos por el otro, si estamos hablando a lo mejor de estar en zona de operaciones, ¿no?
Entonces sí tienes que cuidar a la gente con la que estás, porque de que todos estéis bien, pues va mucho el que las cosas salgan bien, y que las cosas salgan bien a veces implica que tú puedas volver a casa. Entonces tienes que tener cuidado en cómo haces las cosas y en cómo tratas a la gente. Pero ahora que me venga por aquí alguien a decirme gilipolleces, hostia, sin pega, sin pega ninguna. El odio siempre es opcional, no hace falta que sea obligatorio. Semana Santa hay muchos costaleros que disfrutan sufriendo. Yo no tengo ningún problema con que la gente se dé latigazos por la calle. Si eso les pone y les mola, es su vida. Yo ahí no me voy a meter. O que las mujeres muy cristianas, renuncien a la anestesia epidural para poder parir a sus hijos con dolor, como se lo ordenó Yahvé, pues que sufran dolor. Lo que ella me jode es cuando empiezan a hacer vídeos y mierdas, ¿no? Soltando mierda, diciendo que no, la epidural es mala, la epidural no sé qué. ¿No? Entonces, cuando meten mierda, ¿no? Para convencer a otra gente con argumentos que no tienen nada que ver con su fe, ¿no? Para que hagan algo que es acorde a sus valores morales y religiosos, ¿no? Y engañan a la gente para que acate valores morales de una religión que no es la suya. Eso sí que me parece rastrero, ¿no? Rastrero. Una cosa es que tú le digas a una mujer, no te pongas la epidural porque es pecado a los ojos de Dios, que esta señora pues te dice, pues, que la mierda, ¿no? Yo, mi parto, yo veré lo que hago, ¿no? Y otra cosa es que a esa señora le digas, no, es que la epidural pues tiene estos riesgos y estos otros, y que te inventes bulos en torno a la epidural para que la gente no se ponga la epidural en base a unas mentiras que le cuentas, para que esa gente, ¿no? A la que has mentido acate los valores de tu religión. Yo es que eso lo veo muy extraño, pero es que veo que ocurre, ¿no? Y no sé, no sé, porque además creen que mentir es pecado, ¿no? Pero claro, consideran que eso es una buena causa, ¿no? Y lo justifican. Y me parece muy retorcido, ¿no? Entonces, pues, que alguien me venga con que Dios os bendiga, pues yo te puedo decir que Chrome te ignore, ¿sabes? Porque los regalos de los dioses están envenenados. Entonces yo te digo que Chrome te ignore. Y desde luego las bendiciones de tu Dios no me interesan lo más mínimo. Teniendo en cuenta que se define tu Dios como tu Dios es amor, ¿no? Y yo lo que veo en la relación que tienen los cristianos con su Dios, porque además su Dios hace cosas como darle las pruebas más duras a los mejores soldados y todas estas mierdas, ¿no? Yo es que la relación que tiene un cristiano con su Dios me parece la misma relación que tiene una mujer maltratada con su maltratador al que no quiere dejar. Pues yo desde luego no quiero que tu Dios me quiera, porque no me gusta cómo quiere tu Dios. Y desde luego mucho menos quiero que me bendiga. Pero sí, si me dices que tu Dios me bendiga, yo te digo que el mío te ignore, por completo además. Y bueno, ya pasa de la hora que llevo aquí, voy a repasar aquí. Viva Puigdemont, a ver si... bueno, aquí había lo de quitar de los demás a tal, la gente esta que discutía sobre el comunismo y tal. El sentido crítico no se promedica mucho en los extremos. Yo por si acaso me aferro a tu agnosticismo, pues donde te sientas cómodo, sin pega. Chrome tiene la autoestima muy alta, Chrome no ordena que lo quieran, si no crees en Chrome, pues a él no le va a importar. Yo planteo esto como una cuestión de escala. Yo creo que a ti no te importa si las bacterias que viven en tu intestino creen o no en tu existencia. Mientras sigan con su vida y tu tránsito intestinal sea normal, te da igual. Tenemos derecho a expresarlos, pero no todas las expresiones son respetables. Vamos a ver. Ninguna expresión en esta religión, de acuerdo a nuestros valores, lo que se respetan son las personas. Las personas sí merecen respeto. Las ideas,
Por definición, para que la sociedad haya podido avanzar, las ideas son todas cuestionables. Si no, pues seguiríamos utilizando herramientas de piedra. Precisamente la humanidad avanza por el cuestionamiento. Buen sitio para empezar, viva España, a ver si te enteras. Una sola, le pasa a quien le piese. Felicidades. Vais a conseguir que se separe esta Murcia. En Semana Santa mucha cosa emocional. Buenas noches. El dogma no permite dudar. ¿Cómo se han establecido hasta ahora, no? Yo aquí pues planteo unos dogmas porque yo no tengo manera de demostrar lo que digo. Entonces tú, si tú lo quieres creer, pues créetelos. Si no, no. Yo digo que todos los seres vivos tienen la obligación de sobrevivir, y si no cumplen con esa obligación, pues eso supone la muerte. Si me ofreces un argumento lógico que desmonte eso, pues lo vemos. Pero si lo que me dices, no, eso no es así, te digo yo, pues vale. Pues yo digo que sí, dogmáticamente. No tengo ninguna prueba que corrobore lo que yo digo. Pero bueno, esto es una religión, no es ningún área de la ciencia. Bueno, pasan 6 minutos y me voy a despedir. Yo trabajo lo mínimo en los dogmas, me enfoco un paso en el libre albedrío. Pues no sé, es una manera... Libre albedrío es una concepción abrámica. Yo tampoco... Y además muy curiosa, porque parece ser que es lo que inicia la revolución esta en los cielos, ¿no? De que Luzbel se rebela contra Dios por el libre albedrío, porque Dios le da libre albedrío a los hombres y a los ángeles no. Y entonces pues Lucifer pues la lía y crea una rebelión en el cielo. ¿Cómo podría rebelarse sin libre albedrío? Sin libre albedrío tendría que cumplir estrictamente la voluntad de Dios. Entonces no podría rebelarse. Sería imposible para él por su propia naturaleza, por no tener libre albedrío. Pero si se rebela, se está rebelando pidiendo algo que ya tiene. Entonces yo lo veo así de ridículo. Entonces, por decirte la manera en que si alguien estableció un dogma y yo, lógicamente, pues te ofrezco un argumento que contradice ese dogma. Yo te digo, el mandamiento Pi establece que todos los seres vivos tienen la obligación de sobrevivir, y el incumplimiento de esta obligación supone la muerte. Es un dogma. Y si alguien me ofrece un argumento como el que acabo de exponer yo a otro dogma, pues lo vemos. Pero yo considero que mi dogma es muy sólido. Pero yo soy responsable de la coherencia de los dogmas y de los valores morales que se establecen en esta religión. Y desde luego no soy responsable de las incoherencias de otras religiones. Eso es su puto problema. Y desde luego, claro, si no crees en Kron, tu puto problema. Y si eres agnóstico, ateo, o crees en otro Dios, pues es tu vida. Mi Dios no va a castigar a nadie porque no crean en él, ni ordena que lo amen por encima de otras cosas. Eres funcionario fijo, era sargento primero de la Armada, y como el fascismo no es compatible con los valores de esta religión, cuando en Cataluña la cosa se empezó a poner muy tensa, ¿no? Y vi que había manifestaciones con la bandera, con el pollo, y que en la televisión titulaban constitucionalistas se enfrentan a independentistas, ¿no? Y cuando en Facebook vi una publicación de un grupo que se llamaba Tsunami Español, ¿no? Y que decían que eran militares y que iban a coordinarse para pedir permisos juntos, ¿no? Y ir a Cataluña a repartir hostias en nombre del artículo 8º, si antes de tal día el gobierno no tomaba medidas para apoyar a la policía que estaba desplegada en Cataluña. O sea, eso es un ultimátum a un gobierno. Además le plantaron un ultimátum al gobierno de Rajoy. Ojo, la extrema derecha, dentro de los ejércitos, ¿no? Pues le plantó un ultimátum a Rajoy. Si no hacéis algo, pedimos permisos y vamos a Cataluña a repartir hostias. Yo cuando veo eso, dije, bueno, yo aquí no puedo permitir que esto pueda llegar a pasar, esto o otras cosas de este tipo, ¿no? Y que por ser militar alguien vincule mi religión con este tipo de historias.
Entonces ahí fue cuando ya, esa fue la gota que colmó el vaso, y presenté una instancia por conducto reglamentario a Su Majestad el Rey, solicitándole que declarase ilegítimo el régimen de Franco y situase el origen de la legitimidad de las instituciones como fruto del referéndum del 78. Parece que sentó mal. Me abrieron 2 expedientes disciplinarios acusándome de realizar manifestaciones contrarias a la corona y a las instituciones democráticas del Estado, y por vulnerar la neutralidad política. Y bueno, buscaron en mis perfiles de Facebook lo que se ha visto, ¿no?, de la peña que se inventa noticias, pues una cosa muy parecida. O sea, en ese expediente pues aparece hasta que yo había compartido una encuesta que había publicado la página El Mundo Today, ¿no? Entonces, ese es el nivel de los expedientes. Pues con eso me han echado. Y pues estoy ahora en un recurso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Juan, que dice, eres funcionario fijo, militar frustrado. No, militar frustrado, por definición, sería alguien que ha pretendido entrar en el ejército y no ha podido. Yo sí he podido entrar en el ejército. Yo estuve 2 años en la Brigada de Montaña en Huesca, cumplí contrato, salí, después volví a entrar otra vez en Marina, ¿no? O sea, tú hablas de militar frustrado, sería alguien pues que intenta entrar en el ejército y no puede, pues porque no supera el psicotécnico, porque no supera las pruebas físicas. Pues esa gente sí es militar frustrado. Yo soy sargento primero, porque a mí me han separado del servicio, he perdido la condición de militar, pero conservo mi empleo. Así que yo no soy militar frustrado, yo soy sargento primero. Especialidad, máquinas. ¿Has sido militar? Pues si no sabes estas cosas que te estoy contando, pues no sé, porque lo que te estoy contando es bastante básico, ¿eh? En fin, que voy a tener que subir este vídeo a YouTube y ya se está haciendo muy largo. Viva Chrome y su puta madre. Y mañana intentaré volver a estar aquí a las 9. Hora Canaria, a las 10, para la península Baleares y la parte peninsular española. Portugal será a las 9 también. Viva Chrome y su puta madre. Hasta luego.